Gracias, Señor, te damos por este hermoso día que nos has regalado. Gracias por un día más de vida que nos permites estar ante tu palabra, aquella palabra profética más segura, más cortante que toda espada de dos filos. Esa es tu palabra, la cual es verdad. Y nosotros en este día queremos aprender más de ella, queremos escudriñarla y queremos que tú una vez más nos la reflejes, nos la transmitas, Señor. Nosotros podamos también interpretarla de la mejor manera. Y ante todo también ser aquellas personas, aquellos hijos tuyos que sean hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Te pedimos que nos bendigas y que tengas el control sobre este día y sobre esta mañana. Y que seas tú, nuestro Padre, quien nos direccione y tu Espíritu Santo también, quien nos guíe hacia toda verdad. Oramos en tu nombre, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo el Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos, en esta mañana queremos continuar nuestro estudio que hemos realizado ya una serie de domingos. Recordamos que hemos hablado sobre todo nuestro tema central de la fidelidad de nuestro Dios, la obra fiel de Dios. Y esa obra fiel de Dios nos demuestra ante todo que, obviamente, nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es fiel y esa fidelidad de Él se transmite en que se mantiene firme en sus palabras, se mantiene firme en sus promesas. Es decir, lo que Él ha dicho, lo ha hecho, lo está haciendo y lo seguirá haciendo y lo hará en un futuro. Esa es la fidelidad de nuestro Dios. Y vimos también que en medio de esa fidelidad, en medio de saber que nuestro Dios cumple sus promesas, cumple sus palabras, vemos reflejada su verdad. Ante todo que Él es verdad, que lo que Él ha dicho es verdad y por esa misma razón lo ha cumplido y lo cumplirá. Amén. A partir de esa verdad maravillosa, mis hermanos, que nosotros vimos en la palabra de nuestro Dios, el día de hoy, en medio de esta obra fiel de nuestro Dios, queremos enfocarnos en un tema muy importante. Que nuestro Dios tiene el control sobre todas las cosas. Que nuestro Dios todo lo controla y no hay nada que lo sorprenda. El anterior día domingo nosotros estudiamos a Sara. Quienes lo recuerdan, llegamos a la conclusión de aquel momento en el que Sara se rió por lo que Dios hizo de maravilloso en su vida. Fue que ella se dejó sorprender por Dios. Ella se dejó sorprender por la obra tan magnífica que Él había hecho en su vida. Y de la misma manera a nosotros debemos dejarnos sorprender por nuestro Dios. Nuestro Dios, a nuestro Padre nada le sorprende, pero a nosotros en cambio todo nos es sorpresa. No hay nada en lo cual nosotros tengamos control. En Hebreos capítulo 1, versículo 3 nos dice, muy importante esta palabra, hablando de nuestro Dios, hablando de aquel Hijo de nuestro Padre, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Traduciéndole de la mejor manera en la palabra sustenta, quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Ese es el control de nuestro Dios sobre todo. Y a lo que queremos llegar, mis hermanos, el día de hoy, y ese es nuestro objetivo, es recordar que todo lo que sucede en este mundo, todas las cosas que pasan, que se nos avecinan, que nuestro Dios incluso las permite, Dios las toma para bien, las lleva a sus santos propósitos. Ese es nuestro objetivo, mis hermanos. No nos olvidemos que a lo largo de los pasajes que revisemos en esta mañana, queremos llegar a la conclusión de que todas las cosas en medio de este mundo, de lo que sucede, está por suceder, nuestro Dios lo lleva para cumplir su santa voluntad. Y esa verdad, mis hermanos, la vamos a continuar estudiando con el pueblo de Israel. Abramos nuestras Biblias en aquel pasaje que nosotros ya estábamos estudiando, Números capítulo 14. Números capítulo 14, versículo 22. Números capítulo 14, versículo 22, haciendo un pequeño resumen, nosotros pues ya estamos hablando de Josué, de aquel siervo que se levantó para servir a Moisés, con el propósito de en su momento reemplazar a Moisés, el ministerio tan perfecto que iba a tener Josué, de conquistar la tierra prometida. Iba a ser su ministerio de principio a fin, la tierra prometida.
Y nosotros vimos cómo comenzó Josué, el cambio de nombre, aquel gran significado que es cambiar ahora de Oseas, que era su nombre original, a Josué, que ahora significa Dios salva o el Señor es el Salvador. Y vemos que la primera gran misión que él tuvo con respecto a la tierra prometida, que sería su ministerio, fue espiar la tierra prometida. Junto con aquellos 12 espías que nosotros ya recordamos, 12 príncipes, 12 jóvenes que tenían que adentrarse en la tierra prometida, investigar aquella tierra, aquellos 500 kilómetros de longitud que tenía la tierra prometida, y que lo llevaron en un tiempo de 40 días. Fue la primera gran misión que tuvo Josué. Y en medio de aquella misión nosotros vemos que los espías, y vimos que hicieron lo que tenían que hacer. Investigaron, vieron cómo era el pueblo, vieron cómo era la ciudad, cómo era la tierra, pero llegaron al momento de dar aquel reporte negativo, que no era de aliento para los israelitas, diciendo, como nosotros ya vimos anteriormente, que el pueblo de aquel lugar era grande, y que incluso vieron a los hijos de Anac, gigantes, y que ellos nos veían pequeños como nosotros éramos. Entonces, ellos vieron aquella debilidad suya, vieron la fortaleza del enemigo, y llega el momento en el que Dios quiere castigar a su pueblo, porque nuestro Dios ya no podía soportar que el pueblo de Israel se fuera en contra de su palabra, que desobedeciera a su palabra y que ante todo no confiara en las promesas de nuestro Dios. Nosotros ya llegamos a este versículo 22 que les mencioné, una vez que Moisés incluso intercede por su pueblo. Intercede por él diciéndole a nuestro Dios, como él siempre lo ha dicho, ¿qué dirán las naciones, qué dirán los pueblos si tú has traído a tu pueblo de Israel al desierto para que muera en el desierto? Y nuestro Dios nos dice en el versículo 22, ya hablando de aquel castigo a Israel, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Vemos nosotros y aprendimos que ante todo nuestro Dios demandó de su pueblo dos cosas: obedecer las palabras de nuestro Dios y no irse en pos de otros ídolos. Y aquí claramente dice nuestro Dios que le han tentado, que le han desobedecido, incluso 10 veces. Obviamente no está registrado en la palabra de nuestro Dios el número exacto de veces que el pueblo de Israel ha desobedecido o ha tentado a nuestro Dios. Pero aquí nos habla de 10 veces. 10 veces que se desarrollan desde el cruce del Mar Rojo hasta la entrada a la tierra prometida. Son las 10 veces que el pueblo de Israel ha desobedecido a nuestro Dios. Pero vemos que esas obras que el pueblo de Israel hizo, aquellas desobediencias, aquella manera de tentar a nuestro Dios por alimento, por bebida, por quejas en contra de Moisés, de Aarón, quienes estaban al frente del pueblo de Israel, Dios la seguía usando para bien. Él la seguía usando para cumplir sus santos propósitos. Por más que el pueblo de Israel haya sido aquel pueblo de Israel desobediente, aquel pueblo de Israel que no se quería someter a la palabra de nuestro Dios cuando se presentaban adversidades, Dios lo estaba usando para bien. Así que aunque la obra de nuestro Dios y de nuestro Padre no pareciera completarse en el pueblo de Israel por numerosas caídas, Dios los levantaba para mostrarles algo, mostrarles sus maravillas, y ellos nuevamente caían en desobediencia. Dios los levantaba mostrándole también lo que Él pudo hacer, lo que Él podía hacer a las grandes naciones como lo era Egipto, y ellos nuevamente caían en quejas, en desobediencia. Y esa era la rutina constante del pueblo de Israel. Pero aunque nosotros pensemos que esa obra nunca podría completarse, Dios la completaría en su momento. Así que aquella obra completa, mis hermanos, la vamos a estudiar en el pueblo de Israel, no en el tema de los 2 espías, pero vamos a ver el propósito de Dios que tenía con Israel y con la tierra prometida. Las numerosas caídas, como Dios sacó continuamente al pueblo de Israel de su tierra prometida hasta que nuevamente regresara. Algo muy importante que es para nosotros saber es que aquel Abraham que nosotros estudiamos la semana pasada,
empezó su historia en la tierra prometida. Comenzó su historia en Canaán, donde Dios había dicho que Él moraría, que Él sería una gran nación. Y el día de hoy queremos saber e intentar nosotros, si bien no podemos entender al completo, pero ver la obra de nuestro Dios en nuestras vidas. Si cualquiera de nosotros se pone a estudiar la palabra de nuestro Dios y hablando acerca del pueblo de Israel, podemos pensar, ¿y si Dios le prometió a Abraham que sería una gran nación en Canaán? Que esa sería su tierra prometida, que donde él alzara la vista al norte, al sur, al este y al oeste, esa es la tierra que él poseería, él y su descendencia, y serían en gran multitud como el polvo de la tierra o las estrellas del cielo. ¿Por qué Dios lo sacó? ¿Y por qué Dios no lo sacó solo una vez, 2 veces, 3 veces? Dios lo sacó multitud de veces de la tierra que Él mismo les había prometido. Así que queremos entender el por qué Dios hizo esa obra y cuál era su propósito. Así que para empezar, mis hermanos, abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13, versículo 15. Nosotros aquí estamos hablando de Abraham. Es un pasaje que revisamos el anterior día domingo, revisando las 5 ocasiones en las que nuestro Dios recuerda la promesa a Abraham. Y aquí vemos la segunda vez que Él repite la promesa. Abraham se encuentra en un momento en el que él se separa de Lot. Lot toma aquel territorio que está en el Jordán, aquel gran valle, y Abraham acampa, como lo dice el versículo 12 de Génesis capítulo 13, Abraham acampó en la tierra de Canaán. Y en el versículo 15 habla nuestro Dios, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella, y a su ancho, porque a ti te la daré. Así que, sea nuestro punto de partida, hermanos. Abraham está en Canaán. Abraham, Dios ya lo había mandado a salir de Ur de los Caldeos, donde él había nacido, nació su padre Taré, y lo trajo a la tierra de Canaán, juntamente con Lot. Y nosotros vemos luego que aquel Abraham del cual estamos hablando nosotros, parte la promesa en Canaán, en la tierra de Canaán. Y vamos a ver las numerosas veces en las que Dios lo saca. Vemos, mis hermanos, la primera vez, Génesis capítulo 12, un capítulo atrás, versículo 10. Nos dice versículo 10 de Génesis capítulo 12. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Así que, mis hermanos, Abraham seguía en la tierra de Canaán. Si nosotros vamos al capítulo 12, nosotros ya vemos en el versículo 1 que Abraham se encontraba en Canaán. Así que empieza la primera salida de Abraham, de aquella gran nación que sería de Canaán. ¿Y por qué? Por el hambre. Una de las grandes herramientas que nuestro Dios utiliza a lo largo de los tiempos con el pueblo de Israel, el hambre. Contra otras naciones, Él utiliza el hambre. La mejor manera de someter la carne del hombre, de que esta carne del hombre sea puesta de rodillas ante el Señor, debilitar totalmente al hombre para que en su momento exalten a Dios. Así que Dios utiliza el hambre para sacar a Abraham y mandarlo a Egipto. La primera salida, continuemos. Génesis capítulo 13, versículo 15 que nosotros ya leímos, Abraham regresa a Canaán. Entonces nosotros ya vemos su primera salida y su primer regreso. Él regresa porque en Egipto lo sacaron, el faraón, algunas de las historias que se repiten no solo con Abraham, sino también con Isaac, su hijo, es que Abraham entra a la tierra de Egipto y dice que su mujer no es su mujer, sino que es su hermana. Por lo que ella era hermosa en gran manera, lo dice la palabra de nuestro Dios, y hace que el faraón luego se enoje contra Abraham porque podía haber caído en maldad, en pecado, por lo que estaba tomando la mujer de Abraham.
Entonces Abraham sale y vuelve a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Y ahora vamos a ver, mis hermanos, otra segunda señal también de la palabra de nuestro Dios. Génesis capítulo 24. Vamos mucho más adelante, Génesis capítulo 24. Versículo 1. Sigue estando Abraham en la tierra prometida. Sigue habitando en donde nuestro Dios le había dicho que habitara. Y aquí vamos a ver una de las primeras señales y entender esta primera razón por la que Dios tenía que sacar a Abraham de la tierra prometida. Versículo 1 del capítulo 24. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Así que la primera señal, mis hermanos, y muestra de por qué Dios iba a sacar a Abraham, es porque él habitaba en una tierra que, si bien era suya, él aún no la poseía por completo. Él aún seguía habitando en medio de pueblos paganos, como lo eran los cananeos, de los cuales él dice a su siervo: no tomes de ellos mujer para mi hijo. Y nos da a entender cuando nos dice entre los cuales yo habito. Sigue habiendo un pueblo de los cananeos. Más adelante vamos a ver que incluso moraban juntamente con los filisteos. Pero Abraham está en una tierra que era suya, pero que él no la gobernaba totalmente. Es la primera razón. Empecemos a entender, mis hermanos, por qué Dios va a sacar a Israel, a esta gran nación, de su tierra, de la tierra prometida. Vamos mucho más adelante. Génesis capítulo 26, versículo 1. Ahora ya hablamos nosotros de Isaac, el hijo de Abraham. Y aquí tenemos a nosotros a Isaac en el versículo 1, donde nos muestra nuevamente aquella gran herramienta que Dios utiliza. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Nuestro Dios vuelve a utilizar el hambre como una herramienta, pero es importante reconocer también y entender que aquel pueblo de Gerar no estaba fuera de la tierra prometida. Seguía estando en la tierra prometida, pero Dios ya mueve a Isaac, lo mueve a otra tierra y lo mueve hacia un pueblo pagano, como eran los filisteos. Entonces vemos la salida por segunda vez de Isaac, de su descendencia, del lugar donde se encontraban, que era Hebrón, pero siguen estando en la tierra prometida. Pero Dios vuelve a utilizar el hambre. Vemos más adelante, ya aquella historia gran conocida, continuando con la descendencia de Abraham, Isaac, y ahora vemos a Jacob. Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27, versículo 43. Estamos en la historia de Jacob. Ya sabemos que hasta el momento Isaac ya había tenido tanto a Jacob, a Esaú el primogénito. Jacob salió tomado del talón de Esaú. Y vemos, después de que Jacob haya hecho lo que hizo, que suplantara a su hermano, en el versículo 43, cuando le dice la madre a Jacob: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán. Aquí vemos, ahora sí, una salida más de la tierra prometida. Si bien dijimos que antes Isaac salió de Hebrón, pero no de la tierra prometida, ahora Abraham lo hace. Jacob lo hace. Y es una distancia en la que él recorre para salir de la tierra prometida extremadamente grande. Nos habla una longitud de entre punto y punto, entre ciudad y ciudad, de unos 700 kilómetros. Además de recordarnos también que en ese tiempo, por las rutas que se tomaban, esta ruta de 700 kilómetros se transforma a 1000 kilómetros, más o menos. Entonces, Jacob sale, pero literalmente sale de la tierra prometida.
Y aquí vemos como Dios nuevamente utiliza esta manera para que Jacob salga de la tierra y Israel continúa saliendo de la tierra. Y pasan los años en los cuales está Jacob con Labán. Él tiene que trabajar por sus dos esposas y luego llegará el momento en el que él vuelva a regresar a la tierra prometida. Vemos, mis hermanos, en Génesis capítulo 31. Génesis capítulo 31, versículo 17. Aquí ya vemos el punto en el que ya pasado aquel tiempo en el cual Jacob se encontraba con Labán, aquellos 14 años que él tuvo que pasar para trabajar, 7 por una de sus esposas, 7 por la otra. Ahora él ya se ve la necesidad de salir de aquella tierra. Nos dice el versículo 17 de Génesis capítulo 31, entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Así que tenía la intención de volver nuevamente a la tierra prometida, a la tierra de su padre. Él tenía un gran obstáculo, que era Esaú. Nosotros sabemos que Esaú, antes de que Jacob saliera, había prometido que destruiría y mataría a Jacob por usurparle la primogenitura. Y Jacob tenía ese miedo. Vemos más adelante que él incluso pide la bendición de aquel ángel que se enfrenta con Jacob para que encuentre bendición en su encuentro con Esaú. Pero vemos que incluso en medio de este gran problema que se le podía presentar, él quería volver a la tierra prometida. Quería volver donde su padre y quería Dios sacarlo de aquel lugar porque ya había tenido distintos conflictos con Labán. Así que él sale de aquel lugar. Vamos un poco más adelante, mis hermanos. Génesis capítulo 33, versículo 18. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y aquí vemos, mis hermanos, cómo nuevamente él regresa. Él regresa a la tierra prometida. Él regresa a donde Dios le había prometido en su momento que él sería una gran nación. Porque nuestro Dios, la misma promesa que recordó a Abraham, se la recordó a Isaac, y la misma promesa que recordó a Isaac, se la recordó a Jacob. Y vuelve a la tierra prometida, sano y salvo. Así que, mis hermanos, esta es una gran historia del pueblo de Israel que nos muestra cómo Dios obra perfectamente y cómo no podemos entenderla. Hay una gran razón por la cual, y la vamos a ver más adelante en el versículo que aún nos queda por ver, pero Dios va sacando a la gran nación de Israel, de Abraham, de Isaac, de la tierra prometida, porque les va fortaleciendo fuera. Cada vez que ellos regresan a la tierra prometida, regresan más numerosos. Así pasó con Abraham. Isaac fue el primero que se mantuvo en la tierra prometida, pero seguía creciendo de gran manera, y así fue con Jacob, regresando de donde Labán. Regresó con una multitud, con gran cantidad de ganados, que esas eran las riquezas de aquel tiempo, pero cada vez que van regresando a la tierra prometida, regresan más fuertes. Y vamos a ver el último gran caso que todos hemos de recordar, Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41, versículo 54. Y aquí vemos ya el caso de los hijos de Jacob, específicamente el de José. Sabemos nosotros que sus hermanos lo vendieron, llegó a la tierra de Egipto, y en la tierra de Egipto llegó a ser el segundo al mando del imperio. Nos dice el versículo 54. De Génesis capítulo 41, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Nuevamente el hambre. Versículo 55, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José, y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país.
Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Nosotros vemos a una gran nación de Egipto, grande en aquel tiempo. No había nadie como la nación de Egipto, por eso todas las naciones acudían a ella, el gran imperio de Egipto. Y así que, de la misma manera, por aquella gran hambre, tuvo Jacob que ir a la tierra de Egipto. Versículo 1 del capítulo 42. Viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Versículo 3. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Y aquí vemos aquella gran historia que nosotros también ya sabemos. Bajan los hermanos de José, quieren comprar, José los reconoce. José, incluso queriendo ver si es que ellos lo reconocían, no le reconocían, mandó y comenzó a indagar en ellos por su hermano menor Benjamín, que se quedó con Jacob. Pero en medio de todas esas idas y venidas, de que tienen que traerme a Benjamín, de que uno de ustedes se quede conmigo, de que encontraron luego en el saco de Benjamín la copa de José, vemos que Dios siguió obrando, estaba trayendo de a poco nuevamente al pueblo de Israel a Egipto. Pero hay una promesa que nuestro Dios le dice a Jacob para darle la confianza de ir a Egipto. Capítulo 46, versículos del 1 al 7. Génesis capítulo 46, versículos del 1 al 7. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y es aquella última gran salida que nosotros vemos del pueblo de Israel de la tierra prometida. Pero ¿qué le dice Dios a Jacob? Porque allí yo haré de ti una gran nación. Y recordemos que pasando el tiempo de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, esos 400 años, nosotros vimos que el pueblo de Israel era tan grande, tan numeroso, que incluso Faraón les temía que se levantaran en su contra. Así que, mis hermanos, Dios obra de una manera extraordinaria. Nosotros puede que no entendamos la voluntad de nuestro Dios. Puede que nosotros no lleguemos a comprender por qué el Dios hace las cosas, cómo está obrando en nuestra vida. Pero si bien yo he aprendido algo con el tiempo, con el estudio de la palabra de nuestro Dios, no es orar constantemente que nuestro Dios tome el control, porque doy por sentado que Él lo tiene, porque nuestro Dios tiene el control sobre todas las cosas. Eso vimos en Hebreos. Él sustenta todas las cosas, Él todo lo sostiene. Así que si oremos por algo, mis hermanos, oremos por ver la voluntad de Dios en nuestras vidas y en su momento entenderlas. Si bien es cierto que para Abraham, para Isaac, para Jacob les costó años entender el porqué de las cosas, el ver la razón de nuestro Dios en sus salidas y venidas, finalmente Dios estaba hablando a sus vidas y los estaba preparando. Incluso en aquel pasaje que ya nos encontramos de Josué, donde aquellos 10 espías desobedecen, dan un mal informe y como consecuencia ellos muere aquella generación que no confiaba en Dios, salen 40 años más al desierto. Dios los trae más fuertes para conquistar una tierra prometida y esta vez conquistarla de verdad. Quiero que terminemos leyendo, mis hermanos, un pasaje maravilloso en Habacuc, capítulo 1. Habacuc es uno de los grandes profetas que nuestro Dios utiliza en aquel tiempo de división del pueblo de Israel,
Habacuc está profetizando a Judá, recordando que se dividió la nación del norte y la nación del sur, Judá siendo la nación del sur. Pero Habacuc estaba pasando en unos tiempos, como pasaron todos aquellos profetas de Ezequiel, de Jeremías, tiempos en los cuales ellos llevaban palabra, pero no eran escuchados. ¿Qué dice Habacuc? Versículo 1. La profecía que vio el profeta Habacuc. Versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. En el contexto que nos encontramos, mis hermanos, Habacuc está viendo a la nación de Judá caer en pecado, caer en desobediencia. Ellos no se estaban rigiendo a la palabra de nuestro Dios y estaba inestable el pueblo de Judá en su política, en las razones sociales, económicas, y estaban a años de caer en cautiverio con los babilonios. Y aquel llamado que lo mismo hace Jeremías, que también hemos leído en Jeremías 20:11, Habacuc se encuentra en un momento en que dice: ¿en qué momento actuarás, oh Señor? ¿En qué momento veremos tu mano? ¿En qué momento veremos que tú hagas que tu nación, que el pueblo de Judá se vuelva a ti? Habacuc quería ver que Dios obre, pero él no lo veía. Y así nos puede pasar a nosotros, hermanos. Podemos pedir a gritos a Dios una muestra de que Él está obrando, pero nuestro Dios no va a responder a nuestras quejas por el gusto nuestro. Él lo va a hacer a su tiempo. A su tiempo Él obrará. Versículo 5. Mirad entre las naciones y ved, asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Y eso dice nuestro Dios, Habacuc. Él hará en nosotros obras que aun cuando se nos contaren, no las creeremos. Dejémonos sorprender por nuestro Dios, mis hermanos. Dejemos que nuestro Dios hable a nuestras vidas. No nos apresuremos a buscar la voluntad de Dios y que se cumpla a la fuerza. No busquemos que nuestro Dios se vea en la obligación de tener que respondernos, porque no es así. Confiemos en Él. Si verdaderamente somos sus hijos, entendemos la palabra de nuestro Dios, recordaremos que Él obra a su tiempo y que Él nos mostrará cosas grandes que nos sorprenderán y que en su momento nos reiremos como se rió Sara, viendo la obra tan perfecta y maravillosa que Dios hizo en nuestras vidas. Amén. Oremos, mis hermanos. Gracias, Señor, te damos por este hermoso día que nos has regalado. Gracias, porque una vez más tú has sido bueno y fiel para con nosotros. Y nos permites estudiar tu palabra, recordar que eres fiel, que obras a su tiempo, Señor, y que no hay nadie como tú, tan perfecto y perfecto en sus caminos. Ayúdanos a entender tu voluntad buena, agradable y perfecta, y que nosotros podamos día a día, en medio de nuestras adversidades, circunstancias, entender tu voluntad. Ante todo, saber que estás obrando, tener aquella seguridad y que tú todo lo usas para bien. Oramos en tu nombre, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo el Señor. Amén. Mis hermanos, pongámonos de pie para recibir la bendición de nuestro Dios en esta mañana. La palabra de nuestro Dios nos dice en Números capítulo 6, versículo 22. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Y en el Salmo capítulo 122, versículo 6, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Oramos por la paz de Jerusalén, oramos por la paz del pueblo de nuestro Dios.
que Él continúe tomando el control sobre su nación, sobre su pueblo escogido, que Él continúe bendiciendo a nuestro país, Ecuador, a nuestro presidente Daniel Noboa, la sabiduría y prudencia que Dios le dio y le da para gobernar. Que bendiga a cada uno de los países en donde nuestros familiares se encuentren. Que bendiga a nuestra nación, que bendiga a sus hijos escogidos. Desde antes de la fundación del mundo ya está su iglesia, que pueda seguir siendo utilizada como instrumentos para llevar a cabo su obra buena, agradable y perfecta. Oramos en el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo el Señor, y el pueblo de Dios dijo, amén. Gracias por ser bueno, gracias por amarme, gracias por la cruz, gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión, gracias por tu luz, gracias por